Primero que nada, pues no sé si alguien sepa que es un cuento, ¿no? Pero es una historia completa de forma breve. Normalmente es para niños. En el caso de ustedes, van a ser un cuento infantil, ¿sí? En este caso también va a ser breve, no quiero que me hagan cuentos largos, van a ser cuentos breves. Y todo cuento debe de tener 3 partes, el planteamiento, el nudo y el desenlace. Ahorita les platico un poquito más de las partes del cuento, que viene siendo estas de aquí. En la parte de la introducción es una parte donde ustedes tienen que presentar a los personajes, el ambiente o la época donde se desarrolla el cuento, ¿no? Por decir, había una vez en un lejano, que les gusta, en un lejano lugar, un castillo donde vivía una princesa de cabellos dorados. Están describiendo el lugar y los personajes, ¿no? Entonces, así empieza el cuento, describiendo lo que son los personajes. Luego tenemos el desarrollo, que ahora sí es donde ya entra lo que es el conflicto o la problemática de la historia, donde la princesa estaba encerrada y no podía salir, ¿sí? O sea, ¿cuál es el problema que surge con ese personaje? Entonces ya con ese desarrollo sigue lo que es el desenlace. El desenlace viene siendo la parte del clímax o la solución a ese problema. Cuando llegó un príncipe y la rescató, y se casaron y fueron felices para siempre. Entonces, así son las 3 partes en las que se desarrolla el cuento. Normalmente el desarrollo es el más largo, la introducción y el desenlace son más cortos. Entonces, ustedes tienen, al momento de estarlo redactando, tienen que tomar en cuenta esta estructura del cuento para que, bueno, no al rato primero pongan el desarrollo, luego la introducción y no se entienda, ¿no? Lo que es el cuento infantil. No está tan difícil, les voy a decir, está fácil. Más que nada es un poquito de la parte de la creatividad, lo que les pudiera atrasar nuestra parte del desarrollo del cuento, de que digan, es que yo no sé qué le voy a poner. Pero les voy a dar ahorita unas estrategias para que ustedes vean qué pueden hacer si en dado caso se les complica el redactar. Luego, tenemos los elementos que integran el cuento, que ya he estado mencionando algunos, que son los personajes. Estos pueden ser personas, animales u objetos. Acuérdense que ustedes ya crearon una personaje a partir de, pudiera ser un objeto. ¿Sí? Lo humanizaron, lo mismo pasa con el cuento. Ustedes pueden agarrar un objeto y lo pueden humanizar. Para que sea el personaje, puede ser principal. ¿Qué personajes van a tener? Pues puede ser principal o secundarios. Ustedes deciden qué personaje o personajes se van a incluir en su cuento. De sugerencia, yo les digo, no pongan muchos. O sea, máximo 3. ¿Por qué? Porque todos esos los van a ilustrar, los van a dibujar. Entonces, si ustedes ponen 3, 4, 5, 6, me ha tocado cuentos que me ponen la mamá, el papá, toda la familia, y al momento de ilustrarlo tardan mucho porque son muchos los personajes que están dentro del cuento. Entonces, si ustedes, su personaje es solamente un personaje principal, van a tardar mucho menos que si tuvieran a 4 o 5 personajes. Entonces, ahí, cuando ustedes estén redactando el cuento, piensen en, ¿quiero no incluir personajes? ¿Cuántos? ¿Secundarios? ¿Primarios? O sea, ustedes decidan. El ambiente en el que se desarrolla la historia también es muy importante definirlo. Si es una granja, si es en un castillo, si es en una escuela. Entonces, ¿en qué ambiente se va a desarrollar esta historia? El tiempo también, aunque el tiempo a veces no se pone, o si se pone, todo depende de tu historia. A lo mejor dices hace miles de años o en un futuro no muy lejano. Entonces, ¿en qué tiempo se desarrolla? O simplemente no lo mencionas. Pero también pudiera ser que tu historia se generara en algún tiempo específico y tuvieras que mencionarlo. Entonces ahí puede o no puede tener el tiempo, ¿no? La atmósfera en la que se desarrolla la historia también es importante. Si tú estás hablando a lo mejor de un cuento que habla sobre violencia, entonces pues es una atmósfera donde se va a generar esa violencia, o va a ser de tranquilidad, o va a ser de misterio, o va a ser de alegría. Depende del cuento o de la moraleja que tú quieras manejar con esa historia. Por decir, si tú vas a hablar sobre, ¿qué les gusta? Supongamos que sea sobre los hermanos. Sí, bueno, no me voy a ir a un tema, sino algo tranquilo. Los hermanos, y son hermanos que se quieren mucho. Entonces es
es una atmósfera de amor, de amistad, de alegría, ¿sí? Pero todo lo contrario, a lo mejor es un cuento donde a un niño lo maltratan, ¿sí? Entonces es una atmósfera de violencia, o es una atmósfera donde hay un misterio, o ustedes decidan, ¿no? ¿En qué atmósfera van a desarrollar esa historia? La trama que va a tener, puede ser, la trama puede ser, no sé, a lo mejor la búsqueda de un tesoro, o a lo mejor encontrar un castillo perdido, no sé. Puede haber muchas tramas que pueden tener sus cuentos. Ustedes tienen que encontrar de qué va a tratar. Todos estos elementos ustedes los tienen que buscar, inventar. Pueden leer cuentos para que se den ideas de cómo están compuestos, cómo introducen a los personajes, cómo introducen al ambiente, si es que se menciona el tiempo, la atmósfera en que está desarrollado y la trama o el conflicto que va a solucionar, ¿no? Entonces, estos son los elementos básicos que debe de tener su cuento infantil. Hasta el momento, chicos, ¿dudas? No, maestra. Perfecto. Gracias, Fitz. Creo que fue Fitz. Sí, sí fui yo. Gracias. Y bueno, ¿cómo escribir el cuento? Primero tienen que empezar con la idea principal. ¿Qué es lo que vas a querer tratar? El tema que vas a querer tratar. Puede ser un hecho real o puede ser un hecho imaginario. Es más fácil si ustedes a lo mejor ya tienen a lo mejor una historia ahí, ay, me pasó esta historia y la quiero escribir como un cuento infantil, pues la pueden retomar. ¿Por qué? Pues porque ya la tienen, nomás es cuestión de redactarla. O si la quieren inventar, pues qué problema o qué solución va a dar ese cuento, ¿no? Acuérdense que siempre los cuentos como que tienen su moraleja, al final tienen que tener un valor. O sea, ¿para qué les va a servir ese cuento a los niños? O sea, ¿qué va a aprender con él? Esa sería la idea principal. Quiero que aprenda a cuidar a los animales, ¿sí? Entonces, a lo mejor el cuento que tú vas a desarrollar es de un niño que maltrata a los animales y al final aprende que está mal. ¿De qué forma? No sé, ese es el desarrollo, de qué forma va a aprender el niño que no debe maltratar a los animales, y al final puede ser un final feliz o puede ser un final triste. Ya ustedes deciden qué tipo de final le van a dar. Y bueno, recuerden que tiene que estar escrito con buena ortografía. Eso es importantísimo, ¿no? Y aquí les pongo dos enlaces. Voy a ver si me deja entrar. Dos enlaces que... no sé qué se ve. Ok, es un juego, no sé si alguien lo tiene o lo ha jugado, es un juego de dados donde cada dado tiene una acción o un personaje o un lugar. Entonces cada dado ustedes los tiran y tienen que formar una historia con lo que les toca. En este caso los dados están muy grandes, son 10, le voy a poner menos aquí, 5. Entonces tiran los dados, voy a hacer una nueva historia aquí. Digo, si no se les ocurre nada, les doy esta estrategia para crear la historia y me viene aquí un caballo, un avión tirando bombas, una ropa, parece que está sucia, una explosión, una lámpara de Aladino. Entonces, ¿qué historia pudiera yo generar con esos elementos? Voy a crear otra vez. ¿Qué me tocó? Esto no sé qué es, a ver, otra. Una lupa, miren, aquí pudiera ser de misterio. Una lupa, un antifaz, esto pudiera ser de alguna época, a lo mejor época medieval o época de los dinosaurios, y un conflicto a resolver, a lo mejor es la búsqueda de un tesoro en cierta época medieval donde encuentran unos restos de dinosaurios, no sé, pudiera ser una historia que ustedes inventaran a través de esta generación de los dados. Si en dado caso estos dados que ya vienen aquí establecidos no les gusta, la otra opción es que ustedes hagan sus propios dados. De hecho, yo tengo estos dados, están padrísimos para los niños porque les ayuda a crear historias, ¿no? Les voy a abrir la otra. Son los dados, ¿no? Pero igual viene la plantilla, si se fijan, esta ustedes la pueden descargar y pueden crear
como les digo, los personajes hacen un dado de personajes y ponen varios personajes. A lo mejor ponen un perrito, un gatito, un coche y un caballo y así. Giran los dados que me tocó. Me tocó el coche y luego giran el dado de los lugares y me tocó el coche en el castillo, supongamos, ¿no? Y giran el otro dado y son las acciones. Una que le voy a inventar, ¿no? A lo mejor bailar me tocó. Un coche en un castillo y bailar. Ok, más o menos, ya estoy viendo la historia. Giro el dado y me toca otra acción. Supongamos que me toca fuego, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a generar esa historia a través de los dados que me tocó? Es un coche en un castillo que baila y hay fuego. Entonces, voy a generar esa historia a partir de sus elementos. Como les digo, si quieren agarrarlo como una estrategia para crear sus propias historias, está bien. Si no los usan, no hay ningún problema. Les digo, por aquellos que se les complique un poquito el hacerla desde cero, pues están esas estrategias que les pueden servir y de aparte les sirven para otras cosas, ¿no? A lo mejor para narrativa también les puede servir. No sé si alguien ya lo había jugado. ¿Juegan los dados de las historias? No, yo no, nunca. No, nunca, está muy divertido. Hay dados también para grandes, no crean que son para niños nomás. Sí, entonces ahí, si los quieren usar, chicos, ahí están. Ahora, ya que tienen todo esto, su historia, con los elementos que debe tener su historia, con la estructura que debe tener su historia, su cuento infantil, van a diseñar los personajes. A lo mejor ustedes ya los describieron en el cuento. Es una princesa de cabello rubio, no sé, con un moño en la cabeza. Ya la describieron. Entonces, la tienen que dibujar. ¿Sí? El personaje que van a hacer el cuento lo tienen que bocetar. Aquí pongo unos ejemplos. Por decir, el primero del perrito se basó en un perro real. La historia es de un perro real. Por eso les comento que puede ser de algo que les haya pasado. Si ustedes tienen una mascota y le quieren hacer una historia, por decir yo a mi gata que se metió el motor del carro, pues, le digo, voy a hacer una historia de la gatita que se metió al motor del carro, que es cierto, eso pasó. Gracias a Dios a la gatita no le pasó nada y ya de sus 7 vidas le queda una. Okay. y a partir de eso perdí un pedazo de oreja, entonces mi gatita, su personaje sería con una oreja cortadita, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de lo que ustedes ya vivieron pueden hacer historias divertidas. ¿Y qué aprende uno con esto? Pues que debe de cuidar a los animales, tiene que a lo mejor cuidar que no se metan en lugares que se puedan lastimar. Entonces, ¿cuál sería la moraleja con la historia del gato, no? O pueden crear sus propios personajes desde cero, o sea, que no se basen en algo o algo que ustedes conozcan, ¿no? En este caso, pues este personaje de la chica que está aquí, no sé la historia, pero pues le podemos crear una historia también, pero los tienen que hacer ustedes desde cero, o sea, no se vale agarrar un personaje que está en internet, me dicen, pues como mi personaje es una princesa, y literal me agarran la princesa de Disney, o sea, la que quieran, la Blancanieves, y me hacen el personaje de la princesa de Blancanieves y no, o sea, no, ustedes tienen que crear sus propios personajes desde cero. Se pueden basar en estilos de otros ilustradores, por decir, si a ustedes les gusta la ilustración tipo Disney, sus personajes son tipo Disney, adelante, no hay ningún problema. Lo que no quiero es que me pongan literal la sirenita, o sea, la de Disney. Entonces, ni que me lo descarguen de internet. Se pueden inspirar, eso no hay ningún problema, más no hacerlo igual. ¿Sale? Y ya que tengan los bocetos de sus personajes, que esto ya lo hicimos en la unidad 1, acuérdense que si quieren retomar el personaje que hicieron en la unidad 1, no hay ningún problema, lo pueden retomar, ya tienen ustedes los bocetos del personaje y ya no necesitan hacerlos. Ok, ya que tengan a sus personajes, su historia, van a empezar a hacer lo que es el storyboard, que es un conjunto de imágenes mostradas en secuencia de qué es lo que está pasando en la historia, ¿sí? Es el guión gráfico. Muchos ya lo han visto, este tipo de guiones gráficos en películas. Aquí pongo un ejemplo del Stitch, donde están mostrando qué es lo que pasa de cada escena, ¿no? Lo mismo pasa en el cuento. Tú me vas a mostrar cómo va a ir la secuencia de imágenes en tu cuento infantil. Por eso primero tienes que tener escrito el cuento, si no, no vas a saber qué vas a poner en el storyboard.
Entonces es importante que tengan su guión gráfico una vez que hayan terminado con el cuento, el cuento infantil, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo ya un poquito más real, ¿no? De lo que es un cuento. El otro era de Lilo y Stitch, pero este ya es un storyboard de un cuento en sí. Y bueno, si se fijan aquí, el storyboard viene lo que es la ilustración, viene la escena y viene abajo, viene escrito qué es lo que va a decir esa escena. Entonces, es lo que ustedes tienen que hacer. Aquí les voy a poner un ejemplo. A ver, creo que la que sigue ya viene escrito. Aquí. Este es un cuento que yo inventé. Lo inventé para que vieran más o menos cómo está estructurado. Ahí si lo quieren tener de ejemplo, pues ahí está. Se llama El pirata y el mar rojo. Entonces la historia, la idea principal es de un niño que quiere convertir al mar en color rojo. O sea, todo esto surge a partir de lo que quiere el niño, que es convertir el mar en rojo. ¿Cómo lo va a hacer? De eso trata la historia. ¿Y qué aprende al final? Pues al final, se los dejo que lo lea, está bonito, ¿no? Es una interpretación del niño que está imaginando que es pirata. Obviamente el niño no es pirata, está imaginando y de la misma forma está imaginando que va a pintar el mar de color rojo. Entonces, al final se da cuenta que siempre estuvo rojo el mar, pero a cierta hora era cuando se pintaba de rojo. ¿Y quién fue la que le empezó a enseñar esas cosas al niño? Pues su mamá. Entonces, fíjense cómo se acerca el niño a la mamá y la mamá le empieza a enseñar cosas. Al final le dice que puede confiar en ella y el niño, cada vez que tiene alguna duda, pues va y le pregunta a la mamá. En general, así es la historia, ¿no? del niño. Entonces, ya que ustedes tengan redactada la historia, van a empezar a hacer fragmentos. Entonces, en este caso, a mí me salieron 11 escenas, que yo las separo en escenas. La primera escena, había una vez un niño de nombre, aquí estoy describiendo al personaje, un niño, no digo la edad, igual pude haber dicho que tenía 5 años o 4 años, lo puse. ¿Por qué? Porque en la ilustración que yo voy a hacer, ya voy a describir también al personaje. No es necesario que todo lo pongamos por escrito. Si ustedes ya van a hacer la ilustración, en este caso, el ejemplo del niño, yo en la ilustración le puedo dar la edad. Ok, quiero hacer un niño que tenga 4 años. Ya no necesito mencionarlo porque ya lo estoy viendo. O sea, ya estoy viendo que el niño tiene 4 años. ¿Cómo es? Ni siquiera necesito describirlo porque la ilustración ya viene. Es un niño blanco, de cabello corto o cabello rizado. O sea, yo lo voy con pecas. O sea, yo lo puedo poner en la ilustración, no en el texto. Y ese sí pongo cómo se llamaba el niño, ¿no? Luis, ahí se puse, que soñaba ser un pirata. Y aquí describo el lugar. Luis vivía en una pequeña casa de color blanco a la orilla del mar, junto a su mamá y su papá. Ya estoy diciendo en qué lugar se genera la historia, es en la playa, donde vivía con su mamá y su papá en una pequeña casa color blanco. Entonces, esta escena, si se fijan, ¿qué es lo que ustedes pondrían? Acá me voy a ir. Este es el storyboard. Entonces, en la escena número 1, pues yo aquí en la ilustración pondría al niño junto con sus papás y su mamá jugando a la orilla de la playa en la casita, ¿no? En la casita color blanco, que yo describo. Entonces, la primera escena sería eso. ¿Dudas, chicos? Escucho con un micrófono. Y bueno, y así si se fijan, la historia la van a ir segmentando en escenas. Entonces, si hay escenas donde ustedes consideren que no es necesario separarla y que se puede incluir en la otra escena, júntenlas, porque si no van a ser, en este caso salieron 11 ilustraciones. ¿Yo cuántas estoy pidiendo? Mínimo estoy pidiendo 6. Entonces, aquí voy a hacer todas estas demás. ¿Por qué? Porque las necesito para ilustrar mi cuento. De la otra forma me voy a quedar corta con las ilustraciones. Pero mínimo estoy pidiendo 6. Entonces, como les pueden salir más de 6, no creo que les salga menos de 6, la verdad. Sería un cuento muy corto para que les salgan menos de 6.
Y como les comento, en el storyboard tienen que separar lo que es la ilustración que va a llevar junto con el texto que la va a describir o que va a contar la historia, ¿no? Como en el ejemplo de acá, si se fijan, ahí está la ilustración y viene el texto que va a tener. Eso es lo que tienen que hacer en el storyboard. Es importante que lo hagan, chicos, porque si no lo hacen y empiezan a hacerlo todo en Photoshop, se les va a complicar mucho. Háganlo así como está aquí, ¿sí? Como un dummy, para que no tengan problemas. No necesita hacer la ilustración ya terminada, simplemente para que se guíe. Es una guía, ¿sí? Es el guión gráfico, es una guía nada más. ¿Por qué? Porque si no lo hacen así, cuando ustedes estén haciendo su archivo digital, van a batallar, van a decir, ¿y qué sigue aquí? ¿Qué texto lleva? ¿Dónde lo acomodo? A ver, si cambio esta imagen, van a estar haciendo muchas modificaciones. Es mejor tenerlo ya listo, ya previsualizado cómo va a quedar al final, y ya después pasarlo a digital. Por eso esta semana es para eso. Esta semana es para redactar el cuento, ¿sí? Hacer el storyboard y los personajes. Ya si quieren la siguiente semana, ya que tienen todo esto listo, que yo creo que lo más difícil es redactar el cuento y después hacer las ilustraciones. Como que se les complica mucho la parte de la redacción, que yo creo que esa es la más difícil, ¿no? A veces hasta me los hacen como en verso los cuentos muy bonitos y con unos finales muy, muy emotivos también. Entonces, yo creo que esa sería la parte más difícil. Ahora, para este proyecto se está considerando el tamaño del cuento como media hoja carta, ¿sí? Media hoja carta. Agarren una hoja a la mitad. ¿Eso para qué? Para que no gasten mucho papel de acuarela. Imagínense que yo pida las ilustraciones de tamaño carta, pues van a gastar mucho papel y más si son más de 6. Entonces, todas sus ilustraciones que vayan a hacer, que sean tamaño media carta o más grandes. Todo depende, ahora sí, de la dimensión y el formato y la compaginación de su cuento. Es muy diferente este, que es la compaginación, a este, que es el storyboard. No se confundan, no es lo mismo. El storyboard solamente es una secuencia de imágenes que me describe qué es lo que está pasando en el cuento, ¿sí? Esta misma ilustración, yo la tengo que compaginar y le tengo que decir dónde va, ¿sí? En el caso de ustedes, como les comento, el tamaño mínimo, que lo pueden hacer más grande si quieren, es de media hoja carta. En formato horizontal o vertical, ustedes deciden. En este caso, el ejemplo viene un tamaño cuadrado. Puede ser tamaño cuadrado, no hay ningún problema. Ustedes definan la dimensión que quieren su cuento, el formato horizontal o vertical y la compaginación. ¿Qué es la compaginación? Chicos, no creo que lo han llevado en design, pero la compaginación, si se acuerdan en la parte del libro que vimos, las guardas, la portada, la contraportada, le pusimos los créditos, la página de título, todo eso es la compaginación, cómo va a ir ordenado en su cuento, porque en el storyboard, insisto, eso no está. El storyboard solamente es una guía de su cuento, las ilustraciones que va a tener cada parte del cuento. Y se pone así. Las ilustraciones se hacen en boceto. Aquí no hay problema, aquí las ilustraciones no están terminadas, es un boceto nada más. Igual aquí, pueden hacer un dummy, no sé si alguien por ahí ya ha hecho dummies. Les voy a poner este video. Yo siempre les he dicho que es importante hacer los dummies para que no se equivoquen. Porque si no gastan mucho, ¿no? En materiales, si se equivocan. Entonces el dummy es para eso, para que no se equivoquen y no gasten materiales de Office. En el caso de ustedes, pues no lo van a imprimir. Ahí está, algo muy sencillito, ¿no? De cómo se ve un dummy. Es para que ustedes vean la compaginación, cómo se va a ver cuando esté impreso. O sea, cuando ustedes abran el libro, si se fijan, había unas ilustraciones que eran de 2 o 3 hojas ahí que habría así.
Entonces, así lo quisieron hacer en el ejemplo, ¿no? Pero ustedes no se compliquen, no lo hagan de 3. Si lo quieren hacer así, pues está bien. Pero yo digo que no se compliquen, porque lo van a hacer digital. Eso si ustedes lo fueran a mandar a imprimir, pues se vería bien padre que saliera la hoja de esa forma, ¿no? Pero como es digital, lo único que tenemos es una página o 2 páginas. Si son 3 páginas, creo que se va a ver muy feo cuando le cambien la página y de repente se alargue y luego le cambien la página y se haga de chica. Como que no se va a ver tan bonito como si fuera impreso. Entonces no lo hagan, o sea, de recomendación, no lo hagan porque va a ser digital. Y en este formato, que igual les comparto otros acá, es exactamente lo mismo, donde ustedes tienen que definir la portada, la contraportada, las guardas, la página de títulos, si va a tener página de créditos, si va a tener dedicatorias, si va a tener guardas al final o nada más al inicio, qué va a tener en la portada, qué va a tener en la contraportada. Cuántas páginas va a tener, aquí está la compaginación, cuál va a ser la número 1, en este caso la número 1 es la página de título, que ya lo vimos cuando platicamos las partes del libro, la página de título, ¿se acuerdan? Esa sí la tiene que tener, esa es a fuerzas. Pero pues si no le quieren poner guardas, porque igual no lo van a imprimir, no es necesario que las pongan, pero sí es necesario que tenga portada y contraportada. Y de ahí parten ya para hacer las ilustraciones y acomodarlas en la página que le corresponda. Si esa ilustración va a estar a una página, a 2 páginas, si van a estar 2 ilustraciones en la misma página, eso lo tienen que definir aquí, ¿sí? No sé si les ha tocado que en una página completa ponen una ilustración grande y la describen ahí, ¿no? En una esquinita. O combinan varias ilustraciones y cada ilustración, así como por separado, trae su texto. Ustedes lo deciden. Yo no les voy a decir cómo hacerlo. Si me preguntan, les ayudo. Pero el diseño de cada cuento es de ustedes. Para mí, ¿qué es lo más fácil que ustedes hagan? Lo más fácil, a ver si viene un ejemplo aquí. No, no viene. Pero sería una página con la ilustración y la siguiente el texto. Ilustración, texto. Das la vuelta, ilustración, texto. Das la vuelta, ilustración, texto. Eso sería lo más fácil porque pues ya no se complican en estar combinando y haciendo ilustraciones grandes de 2 hojas o estar haciendo ilustraciones pequeñas o estarle editando. Que si lo quieren hacer, adelante, también se puede. Lo más fácil es eso, ilustración, texto. Cambias página, ilustración, texto. Pero ustedes lo deciden. Y estos son ejemplos. Igual los pueden tomar de referencia o pueden hacer otros ustedes, ¿eh? No hay problema. Ahora sí, aquí se los pongo por escrito. ¿Qué información debe tener el cuento infantil? Primero que nada, la portada. La portada, chicos, tiene que tener el título del cuento y el autor. Además de una ilustración que va a cubrir toda la portada, así como en el ejemplo de aquí. Una ilustración en toda la portada, título del cuento y el autor. Obviamente el autor tienen que ser ustedes, porque ustedes escribieron el cuento. No son cuentos que van a agarrar de internet, ¿eh? Ojo, son cuentos inventados por ustedes. No quiero que de repente, que sí me ha pasado que me ponen literal el cuento de los 3 cerditos y digo yo, pues, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, si me vas a poner el cuento de los 3 cerditos, pues dale algo de perdida. O sea, los 3 lobitos feroces y el cerdito regañón, no sé. Una vez me hicieron un cuento me acuerdo mucho, se llamaba La Blancanieves fea. Estaba muy chusco, era de la Blancanieves, pero estaba muy fea la Blancanieves y los enanos no la querían. Bueno, al final, ¿no? Pero cambió la historia, no era la misma historia de la Blancanieves, no era la misma Blancanieves tampoco. Entonces, si también quieren hacer eso de agarrar un cuento que conozcan y modificarlo, también se puede hacer. Lo que no quiero es que me hagan el mismo cuento, ni los mismos personajes del cuento, si me los hagan idénticos. No, inventen sus personajes. Y bueno, eso es lo que tiene que tener la portada. Como les digo, título, autor y la ilustración. La contraportada tiene que tener la editorial, que igual la van a inventar. Invéntenla, jalen una de internet, esa sí la pueden agarrar de internet, no hay ningún problema. Un código de barras también de internet. Frase o descripción del cuento.
Eso es, ¿qué va a aprender el niño con mi cuento? ¿Sí? ¿O de qué trata el cuento? De un niño que quería pintar el mar de color rojo, ¿sí? De un niño que soñaba ser pirata y que quería pintar el mar de color rojo. De eso se trata la historia. Entonces, ¿de qué trata el cuento? ¿De qué trata, qué moraleja va a tener? Ahí lo pueden poner en la descripción. Lomo, en su caso, no va a tener lomo. Yo lo puse aquí para que vean que es un elemento, pero no porque no va a ser impreso, nada más es portada y contraportada. Ustedes no van a tener lomo. Guardas, si necesitan guardas, por decir que ustedes quieran ver el cuento y la primera página que aparezca, no quieren que empiece luego el cuento, quieren ver así como que una hoja, no digo que en blanco, porque en blanco se ve muy feo, una hoja a lo mejor con algún dibujito, algún color o algún diseñito, lo pueden poner antes de que empiece el cuento, ¿no? Acuérdense que aquí, si se fijan, esta de aquí es como la guarda. Empieza el cuento, la portada. La siguiente hoja que se abre es una que va a aparecer en 2 páginas, donde hay pequeñas ilustraciones de los hitos que está aquí, que esa vendría siendo la guarda. Se da la vuelta a la hoja que va a aparecer los créditos de este lado y la página de título del lado derecho. Después le doy la vuelta y ahora sí ya empieza el cuento. Se supone que eso ya lo definieron ustedes aquí. ¿Sí? Y la página de título, esa sí es importante que la pongan. En la página de título tiene que tener el título del cuento, el autor y una pequeña ilustración. Ahí no es necesario que sea el total es más, si no la quieren poner, no hay problema. Normalmente se pone así como algo muy pequeño o como tipo marca de agua para que se vea más el título, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y la información del editorial es opcional, que son los créditos. La pongo opcional porque propiamente ustedes hicieron todo, entonces tendría que ponerle su nombre a todos, ¿no? Ilustración hecha por, y pone su nombre, ¿no? El autor, ustedes, todos ustedes. Entonces, digo, si la quieren poner, es opcional, o si quieren poner alguna de agradecimientos también, la pueden poner. Hasta el momento, chicos, ¿dudas? No, maestra. Ok, gracias. Y bueno, si se fijaron, este mismo cuento, me gustó ese ejemplo del cuento del osito, ¿no? Ya está aquí, pero ya está en digital. Así es como se vería todo el cuento en digital. El osito, si se fijan, pues acá estaba dibujado en boceto, aquí ya está dibujado bien. ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer? Van a hacer todas esas ilustraciones que ya mencionaron el storyboard, que las pusieron ahí, y las pusieron en boceto, ahora sí las van a poner bonitas, a como ustedes definieron en su formato, ¿sí? A como definieron si va a estar en página completa, en media página, ustedes saben. La tienen que acomodar de esa forma, ya en digital, acuérdense que lo van a escanear. Cuando lo escaneen, sí pueden hacer modificaciones, yo no digo que la tengan que dejar igual, la pueden recortar, le pueden cambiar el color, inclusive me hubiera gustado que en vez, me equivoqué aquí, ¿le puedo cambiar el color? Sí, pueden cambiar el color. Pueden darle pequeños retoques digitales también, aquí sí los voy a dejar que retoquen para que se vean mejor las ilustraciones. Pueden cambiar los colores de fondo, pueden recortarlas, aquí sí pueden editarlas un poco más, a diferencia de los otros proyectos que les decía yo que no. Aquí sí los voy a dejar. Pueden agarrar elementos digitales también si quieren combinar por ahí, no me acuerdo quién de una sesión que tuvimos preguntó si podíamos poner elementos digitales. Sí. Alguien me dijo, maestra, ¿puedo hacer los escenarios, las escenas en acuarela y los personajes en digital? Sí. Pueden hacer una combinación de manual con digital, o al revés, si alguien quiere hacer los escenarios en digital y los personajes en acuarela, también se puede. La página esta, la de las guardas, chicos, no es necesario que sea todo ilustrado, puede ser algo que esté en digital. A lo mejor les quieren combinar digital con manual, ustedes decidan. Lo que yo estoy pidiendo es que usen acuarela o técnica mixta con acuarela. O sea, al final de cuentas tiene que tener acuarela en alguna parte. Sí, puede ser pura acuarela o puede ser una técnica mixta con acuarela, a lo mejor con Prismacolor, con pastel, con carboncillo, o simplemente rotulador y acuarela, se ve muy bonito para los cantos
rotulador, acuarela y prisma, yo creo que son como que los principales. Y ya a lo mejor, si quieren hacer contornos con digital, o sea, que hagan su ilustración en acuarela y dicen, no lo voy a hacer con Sharpie, lo voy a hacer todos los contornos del personaje, los voy a hacer digitales. Adelante, sí se puede. ¿Qué más aquí? Y los textos, chicos, ahí sí, de recomendación, háganlos digitales, no los escriban a mano, no, por favor. No, textos todos son digitales, no son escritos a mano. O sea, si quieren bajar una tipografía que se vea como escrita a mano, pues bájenla, pero ustedes no los escriban porque necesitan hacerlos muy bien para que se noten, porque de repente con la escaneada y no se ve nada, o sea, no se arriesguen, mejor bajen la tipografía. Y bueno, esto ya lo expliqué. Y bueno, tienen que seguir su formato preestablecido, ¿no? Que comento aquí al final. Y si se fijan, vuelvo a retomar la estructura que ya hicieron, que es la portada, las guardas, la página de créditos, la página de título, todo esto es el cuento, al final otras guardas y la página, la contraportada. Y listo. Yo estoy pidiendo, otra vez repito, chicos, 6 ilustraciones, no contando la portada, 6 ilustraciones del cuento, la portada es aparte. Portadas y contraportadas son aparte. El cuento, mínimo 6 ilustraciones. Que si se fijan aquí, pues serían 3, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como está aquí. Sería el cuento, está muy cortito, o sea, 3 páginas de cuento no es, 4 páginas no es nada. Entonces, me pediría que les queden unas 6, 5, 6. Y bueno, aquí ya son más las especificaciones que ya mencioné. Todo se lo dejo por escrito para que no se les olvide. El formato del cuento va a ser en PDF, como todos. La técnica que van a usar es acuarela o mixta. Mixta incluye lo digital. El cuento va a ser para niños de 3 a 6 años, no grandecitos. No me hagan cuentos de repente muy de miedo. Sí lo pueden hacer de miedo, porque ahorita ya de 6 años ya ve muchas cosas que no debería, ¿no? Pero traten de que sea para esa edad. O sea, no se salgan con de repente demonios y vampiros y muertes y cosas así. Acuérdense que es para un niño. Y luego, los personajes, tienen que identificar los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera y la trama, lo que ya mencionaba. Tiene que tener su estructura, introducción, desarrollo y su desenlace al final, ¿no? El cuento se debe narrar en mínimo 6 escenas. Pongo mínimo porque yo sé que les van a salir más. El texto del cuento debe ser de 300 a 500 palabras como máximo. O sea, de 300 a 500. Más de 500 va a ser ya una historia completa, una novela. De 300 a 500 como máximo. Como mínimo no hay. O sea, puede ser hasta de un cuento infantil de que explique los colores a los niños. Había una vez una pelota color rojo. O sea, ya, primera escena. Entonces, puede ser, depende del cuento, que le salga muy cortito, que ni siquiera llegue a las 300 palabras, pero lo que sí me importa es el máximo. Es decir, que no se salga de 500. O sea, lo ideal es que fueran unas 250, 300 palabras, pero yo sé que muchas veces la misma historia necesita, ¿no? Porque pues, no la puedes explicar en 2 o 3 palabras, necesitas explicarla bien. Y que sea apto para niños, es súper importante. Súper importante. Y bueno, esto es lo que les subo yo a iVirtual, donde, bueno, tienen que subir este documento que esté aquí. Chicos, es lo mismo que acabo de explicar, exactamente lo mismo, pero pues viene en formato Word. Vienen unos videos muy padres para que los vean de cómo se crea todo esto del storyboard, el formato del cuento, las ilustraciones, o sea, para que se ayuden un poquito en esta parte que a lo mejor yo no la estoy viendo por completo, o sea, no me estoy poniendo a hacerlo en Photoshop y editarlo y todo esto, pero les comparto estos videos para que ustedes los vean. Y lo suban, aquí no le puse la fecha, pero recuerden que es el 24 a las 9 de la mañana. Al final me van a contestar el formulario de la semana 14
si lo quieren contestar ya. O sea, habla de qué cuento, cuál es tu cuento favorito, si alguna vez has creado un cuento, o sea, cositas fáciles, no crean que pregunto mucho. Y aquí viene lo divertido, punto extra. Punto extra, chicos, les voy a regalar al quien me haga un video narrando su cuento. Que saquen sus dotes de youtuber ahí, de narradores también. Se van a grabar su audio solamente. Van a grabar su audio y van a grabar su pantalla donde se muestra el cuento, si quieren en el mismo formato de PowerPoint, o sea, muestren el cuento en pantalla completa y empiezan a narrarlo. Lo que dura el cuento, si el cuento dura 2 minutos, el video va a durar 2 minutos, ¿no? Entonces, empiezan a narrarlo, traten de modular su voz para que suene así como que, ay, y había una vez, y hagan sus expresiones, ¿no? Los ruidos, inclusive, así como que vino caminando, y corrió, y gritó, y se escuchó, o sea, ustedes saben. Y voy a abrir una parte en Classroom donde me puedan subir es más, lo voy a dejar junto con el trabajo final. Ya ven que me pueden subir varios archivos. Los que quieran el punto extra, junto con su archivo PDF, súbanme el video en formato MP4, para que no haya problemas, porque al rato me mandan formatos muy extraños. En MP4, donde ustedes me narren su cuento. No van a salir ustedes, repito, ustedes no van a salir, solamente su voz y las escenas de su cuento. El mismo archivo PDF lo van a ir leyendo. Traten de leerlo bonito, así para que sea interesante y hagan los ruidos y todo lo que tenga que ver con el cuento, ¿no? Y ese sería el punto extra, quien lo quiera. Y ese punto extra sería para el tercer parcial. O sea, si sacaste 9 en tercer parcial, con esto te pondría 10. Sí, en el tercero solamente, que es el que vale más porque es el 40% de tu calificación final. Entonces, si sientes que a lo mejor saliste o no entregaste alguno de los productos anteriores, como la portada del libro o la revista, y dices, bueno, de perdida con el punto extra me ayudo, pues aprovéchalo y pues nada más lo único es perderle el miedo a hablar, ¿no? En el video, porque en sí el cuento ya lo tienes, es nomás grabarte narrando el cuento y listo.